Bueno, nos encontramos en un lugar muy especial, lo prometido es deuda. Allí abajo está Teixidó, San Andrés de Teixidó, y esto es, a ver, ahí está Amilladoro y Teixidelo. Disculparme por el aire, porque seguramente el aire va a dificultar el sonido. Mirad, Miradoiro de Teixidelo Cruzeiro, muy cerca, en Ortegal, de lo que es el santuario de San Andrés de Teixidó. Intentaré ir a una playa, espero que no haya mucha dificultad de hacerlo, pero bueno, vamos a ver. Para empezar os traigo aquí porque en estas costas quería hablaros de un tema que me apasiona mucho, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y con el hundimiento de submarinos, la batalla que hubo de aviones, y obviamente este es un lugar muy indicado para ello. Aquí tenemos un monolito muy especial, no sé si habréis visto, claro, mira, tiene flores. Ashley, el famoso personaje de a la memoria del actor Leslie Howard. Bueno, este fue el que hizo el personaje de Ashley, Lo que viento se llevó. Y aquí tiene un monolito porque fue derribado frente a donde estamos viendo. Embajada británica en España, Embajada de Holanda, Concello de Cedeira y Asociación Histórico-Cultural. Bien, aquí vienen los nombres de las personas que fueron, digamos, derribadas. Todo lo cual, imaginaros un avión en la Segunda Guerra Mundial, ¿veis? Derribado, aquí. Bueno, como sabéis, la Segunda Guerra Mundial fue el mayor conflicto armado de la historia de la humanidad, en el que fallecieron más de 70 millones de seres humanos, casi el 4% de la población mundial. Pero entre las batallas que se libraron hay una muy poco conocida, que se libró en Galicia, que fue la guerra del colfamio. El colfamio tungsteno, que tenía una importancia vital para los nazis en el terreno militar, ya que este metal proporciona gran dureza al acero, por lo que era usado en los blindajes de tanques, en la cabeza proyectiles y así aumentar su capacidad de penetración. Pero Alemania tenía un problema, no había minas de colfamio en su territorio, por lo que tuvo que buscar de manera desesperada alternativas. Así fue como el Führer, sabedor de la riqueza de este metal en España y en Galicia en particular, reclamó al gobierno franquista el cobro por la ayuda prestada durante la Guerra Civil. Autorización para explotar este metal en lugares como Carballo, Monteneme o Santa Comba, Barilongo. El wolframio gallego se convirtió en la única fuente de suministro del Reich, convirtiendo a Galicia en un enclave estratégico. Entre 1939 y 1944, las minas de la comunidad trabajaron más de 20.000 personas. De esta manera, Galicia se convirtió también en un hervidero de espías y de guerras secretas. Por un lado, agentes alemanes haciendo lo imposible para conseguir el preciado metal a cualquier precio, y en el polo opuesto, agentes aliados intentando evitarlo. Vigo era el epicentro del marítimo del Reich en España, Ferrol su base naval y Fisterra su mejor observatorio. Alemania disponía también de petroleros en Galicia para abastecer a su flota, que en algunas ocasiones eran usados para transportar wolframio, fuertemente escoltados por submarinos. En Lugo se instaló una potente emisora, conocido como Electrason, y Carballo y Santiago eran nidos de espías de ambos bandos intentando dominar el mercado negro. Todos conocemos la historia de Oskar Schindler, el empresario que vimos en la lista de Schindler. Salvó más de 1.000 judíos empleándolos como trabajadores en sus fábricas. Pero pocos conocen la historia de Lola, Amparo y Julia Toufan, tres hermanas que desde Rivadavia, un pequeño pueblo gallego, tejieron una red de fuga para los judíos que escapaban del Holocausto. Todo comenzaba en el año 1941,
al abrigo de una pequeña tienda que las tres hermanas regentaban en la estación de tren de Ribadavia, a 12 kilómetros de la frontera con Portugal. Un día las hermanas se encontraron con un hombre, como cuenta Iván Fernández Famil en su libro Historias de Galicia. Pues bien, un día se encontraron con un hombre, Lola se acercó al forastero a ofrecerle su ayuda, y este le cuenta que es judío y que está escapando. Así se iniciaba una red clandestina que arrancaba los Pirineos y terminaba a la otra orilla del río Miño en Portugal, y que convirtió a Ribadavia en uno de los epicentros mundiales de ayuda a los judíos. Entre los pasajeros de la línea Hendaya-Vigo se encontraban muchos judíos que huían de los nazis cruzando la frontera francesa hacia España, con el objetivo de llegar a Portugal para partir rumbo a Estados Unidos o Sudamérica. Cuando se empezó a correr la voz de que tres hermanas de Ribadavia ayudaban a los suyos, los judíos viajaban a España con un destino claro: preguntar por la madre, nombre en clave de Lola Touza. Una vez localizada en la estación, ésta los escondía en su tienda, en la que había un zulo excavado en la tierra. Además de las hermanas, otros héroes ayudaron a llevar esta gesta a buen puerto: dos taxistas, José Rocha y Javier Mínguez, un emigrante retornado. La historia permaneció oculta hasta que en 1964 un viejo judío de Nueva York quiso saber qué había sido de aquella mujer. La investigación llegó a las manos del escritor Antonio Patiño, que juró no contar la historia hasta que las tres hermanas hubiesen fallecido. Se estima que las hermanas salvaron a más de 500 judíos entre los años 1941 y 1945. La temida policía secreta nazi, la Gestapo, visitó en más de una ocasión el pueblo de Ribadavia preguntando por la madre. Afortunadamente nunca llegaron a saber de su identidad. En septiembre de 2008 el Ayuntamiento de Ribadavia instalaba una placa en homenaje. Ese mismo año, el Centro Pérez por la Paz plantó en Jerusalén un árbol con el nombre de Lola Touza. Desde entonces la familia espera que se les otorgue el título de Justas entre las Naciones. El servicio secreto británico contaba con infraestructura en Galicia, debido a la importancia, como hemos dicho, del comercio del colzano. El M-15 anunció que desclasificaría material confidencial de la guerra, por lo que es posible que los documentos desclasificados aparezcan en la lista de Lola, para poder conocer el número exacto de judíos a los que ayudaron. Lola Touza murió en 1966 en Ribadavia. Murió de un fallo cardíaco, una persona que había tenido el corazón tan grande para ayudar a los demás, poniendo su propia vida en riesgo. Otro salvador de los judíos fue el gallego Eduardo, que era hijo del cónsul general, bueno, más que gallego, era hijo del cónsul general de Uruguay en Vigo. Bueno, el caso es que este hombre que estudió fue médico, pues tras su paso por Reino Unido vuelve a España, donde abre una consulta particular. Empieza a trabajar para la Cruz Roja y es nombrado médico de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido. En 1986 empieza esta historia. Ese año la hija de Eduardo, Patricia Martínez de Vicente, encuentra un diario de su padre en el piso familiar de Madrid. Tras investigar, interrogar y buscar información, Patricia pudo reconstruir la vida de su padre. La otra historia de Eduardo comienza en Madrid. Tras abrir su consulta y comenzar a trabajar en la Cruz Roja, comenzó a frecuentar el Saló de Té Embassy en la Castellana. En este afamado establecimiento se reunían habitualmente los servicios de inteligencia británicos. Era una tapadera. Aquí Eduardo se reunía con uno de sus mejores amigos, el agregado naval y coordinador del servicio secreto británico en España, Alan Hilgard. Él se ofreció como voluntario para ayudar a combatir a los nazis. Sus misiones comenzaban tras visitar, usando como tapadera su puesto de médico en la Cruz Roja, el campo de concentración de Miranda de Ebro, donde Franco recluía a quienes llegaban ilegalmente a España huyendo del Tercer Reich. En 1942, la Gestapo cercaba al doctor, así que los británicos decidieron sacarlo de España. Jamás habló este señor
de su otra vida ni siquiera su esposa, y negó siempre que hubiera sido un espía. Sin embargo, el gobierno británico condecoró en 1947 a Eduardo con la Medalla al Valor y fue miembro de los Caballeros de la Cruz de Oro por el gobierno polaco. Además, la Federación de Comunidades Judías de España le nombró ese mismo año benefactor de los judíos que se salvaron durante el Holocausto. En el año 2010 fue propuesto el título de Justo entre las Naciones. Según datos de la Cruz Roja Británica, se estima que entre 1940 y 1944, 300.000 refugiados huidos de la Alemania nazi fueron salvados en España y Portugal con la ayuda de héroes como Eduardo. Así fue como este anónimo personaje, el agente 055A, Eduardo Martínez Alonso Lalo, como era conocido cariñosamente, fue uno de los 164 agentes secretos que el PSOE británico, Special Operations Executive, tenía en España, salvando a centenares de personas de una muerte segura. Otro gran escritor que nos relata la historia de La Coruña en la Segunda Guerra Mundial es Jesús María Reirez Rey, de lectura obligada en relación a estos hechos por la información tan rigurosa y buena que maneja. Sabemos que la relativa neutralidad española quedaba en entredicho a los ojos de los agentes secretos angloamericanos, que dieron cuenta con todo lujo de detalles de sus observaciones, aprovisionamiento clandestino de submarinos de la Marina de Guerra en la ría de Vigo, indicios de aeródromos camuflados de la Luftwaffe en el tómbolo arenoso de Alanfada o istmo de Bao o Grove, Pontevedra, y en Guitirif y Rozas, ambos en Terrachal, Lugo. Estación emisora disimulada en A Coruña, estación de información meteorológica con una dotación de 11 hombres bajo el mando de Kurt Jung en Acoenjeira, en Santa Osía de Ribeira, en La Coruña, venta española de materias primas de interés militar, permisividad de todo tipo de espionaje germano en nuestro territorio, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la ría de Vigo sirvió de refugio a muchos submarinos alemanes U-Boot del tipo 7F. Los repostajes de los U-Boot se efectuaban principalmente en la Ensenada de Barra, Cangas de Morrazo, y al fondo del estrecho de Rande, más allá de la Ensenada de San Simón, en las proximidades de Arcade, Soutomayor. Concluida la guerra en Europa el 24 de julio de 1945, un remolcador y un destructor inglés entraron en Vigo para hacerse cargo del submarino alemán U-760 y del Mercade Weser de la misma nacionalidad internados en aquel puerto. Era el capítulo final de esta base naval gallega del Tercer Reich. Algunos de los U-Boot alemanes acabó sus días perteneciendo a nuestra armada. Es el caso del G-7 U-573, internado en Cartagena en 1942. En 1961 recibiría el nuevo nombre de S-01, estando en servicio hasta 1970. El 8 de mayo de 1945, acabada ya la guerra en Europa, España cerraba la embajada de Alemania en Madrid, en el número 4 del Paseo La Castellana, y sus 22 consulados. Muchos diplomáticos y dirigentes nazi tuvieron acogida en territorio español, donde fijaron su postrera residencia, blindados bajo nueva identidad. Otros partirían hacia Sudamérica embarcados casi con toda seguridad en motonaves de la naviera Aznar, con despacho coruñés en el número 2 de la Plaza de Orense. Pero incluso pocos meses antes del fin de la guerra, las compañías de navegación alemanas con oficina en A Coruña, que pudieron facilitar pasajes a prematuros prófugos nazis, que habían visto la gravedad de su comprometida situación personal, fueron la Hamburg Südamerikanische, fundada en 1871 a cargo de los Meyer, y esta fue una de las compañías tapaderas de la red de huida nazi. Hay que mencionar también el aeródromo de Rozas, a 16 kilómetros de Lugo, por la carretera nacional 640 que une la capital con Ribadeo. Sus coordenadas están hoy día conocidas y sabemos que tiene sus orígenes en mayo de 1943,
con motivo de proporcionar un mantenimiento rápido a las antenas del sistema Consol de Arneiro, Cospeito. Se trataba de un eficaz medio de comunicación basado en 3 grandes antenas metálicas Electrosone de más de 100 metros de altura y rematadas cada una de ellas con un enorme octógono transmisor. El principal cometido de estos equipos era facilitar el posicionamiento y seguimiento de buques submarinos de la Kriegsmarine y aeronaves de la Luftwaffe en el Golfo de Vizcaya, con una cobertura de 1000 millas. Los técnicos de mantenimiento necesitaban un terreno próximo en el que los aviones de transporte Junker Ju-52, en los cuales se desplazaban, pudieran despegar y aterrizar sin dificultad. Así nació este aeródromo de Rozas, constituido por 3 hangares de considerables dimensiones, cuidadosamente atendido por personal militar alemán. El mismo uso le dieron los alemanes al modesto aeródromo de Guitiriff, que de hecho fue objeto de espionaje del MI6 británico, ya que ambas pistas de aterrizaje se hallan aproximadamente a unos 75 kilómetros de distancia en línea recta de la costa de Estaca de Bares, frente a la que nos situamos. En la asistencia por radio a la navegación recibe el nombre de Consol el sistema que utiliza un radiofaro, que opera en el hilo a 257 a 319 kHz, provisto de una antena direccional que permite incluso grandes distancias. No necesita aparatos de recepción, es suficiente con disponer para la escucha de cualquier radio receptor de onda larga. El aire es terrible, terrible. Azota y hace un día que voy a contar. Como aventura está perfecto, porque ya os explicaré que también desde este mirador hay una, voy a intentar bajar, no sé, una playa de arenas negras. Bueno, aquí tenemos el miradoiro de Teixeira Cruzeiro, con el personaje Ashley. Eso sí, azota el viento lo más. Pero bueno, ahora vamos a... Simplemente quiero que veáis desde aquella colina las impresionantes vistas e imaginar que frente a estas costas hubo combates aéreos, combates navales. Desde este punto, en estos mares de Ortegal, entre Ferrol y Lugo, donde proseguimos con nuestro itinerario de la Segunda Guerra Mundial, uno no puede sino pulsar mejor lo que hubo de ser la vida y el combate y el sufrimiento, las fatigas de aquellos hombres. Bien reflejado en el trabajo de José Antonio Tojo Ramallo, Lobos acosados, historia de los submarinos alemanes hundidos frente a las costas de Galicia durante la Segunda Guerra Mundial. Se le tenemos de la editorial La Verde Ediciones. Y ese, como otro como es Submarinos acechados. Bueno, hay buenos libros ya, y Reirif también, José María Reirif Rey, que habla mucho de la Segunda Guerra Mundial en Coruña. Hay otras publicaciones, pero esas me interesan bastante. Bueno, estas son las que conozco. Hay que decir que el 18 de junio de 1935, por ponernos el contexto, Alemania e Inglaterra firman entonces un acuerdo naval por el cual el Tercer Reich puede construir una flota cuyo tonelaje no exceda del 35% del de Inglaterra, logrando establecer la paridad en lo que a sumergibles se refiere. Ese mismo año comienzan a construirse a enorme velocidad 32 Unterboot.
eso en Alemania. Los 32 submarinos entran en servicio y se organizan en flotillas. A la primera flotilla, primera agrupación orgánica de la moderna flota submarina alemana, se le bautiza con el nombre de Gedegen, el famoso submarinista de la Gran Guerra, que al hundir con su pequeño U-9 a la altura de Schwingen en la madrugada del 22 de septiembre de 1914 a los cruceros acorazados de 14.000 toneladas Oge, Cressy y Aboukir, puso de manifiesto unas posibilidades bélicas que nadie reconocía entonces en el submarino, logrando una marca que nadie podría rebasar en el futuro. Desde junio de 1935 a septiembre de 1939, la flota submarina alemana pasó de la nada a contar con 91 unidades perfectamente concebidas y dotadas por un conjunto de unos 3.000 hombres. A lo largo de la guerra que se acercaba, más de 32.000 marinos mercantes británicos, las tripulaciones de muchos petroleros y miles de buques serían la presa y el objetivo a abatir por los sumergibles alemanes. Durante 6 años, la actividad bélica entre U-Boot, buques corsarios y escoltas sería despiadada. Tras el campo de batalla, científicos de ambos bandos se batirán también en una vertiginosa carrera por mejorar los sistemas técnicos y tácticos de estos ingenios. Los submarinos alemanes hundirán millones de toneladas en el mar gracias a la puesta en práctica de una estrategia diseñada por el almirante Dönitz durante la Primera Guerra Mundial, el ataque en manada de lobos. Varios sumergibles en superficie atacando de forma combinada por distintos flancos a los convoyes no tardarán en demostrar su enorme efectividad. El perfeccionamiento del radar, la aparición de corbetas y fragatas, buques de rápida construcción, gran autonomía, buen armamento antiaéreo, cargas de profundidad, edifos y velocidad algo superior a los convoyes resultaron magníficos como cotas antisubmarinos. Destacaría el capitán John Walker del segundo grupo de escolta de la Marina de Guerra británica, siendo el precursor en el empleo de estos navíos como armas terriblemente eficaces en la lucha antisubmarina. Los aviones contrasubmarinos cada vez más perfeccionados, los portaaviones de escolta, la sustitución de los radares decamétricos por los centimétricos mucho más evolucionados y la aparición de sistemas de iluminación nocturna acabarían por decantar la guerra hacia el bando aliado. 80 de cada 100 soldados alemanes asignados al arma submarina perecerían en el interior de sus naves durante la guerra. Este porcentaje, sin duda tremendo, sitúa a este cuerpo como el de mayor número de bajas registradas de todas las fuerzas alemanas. De ellos, alrededor de 1.400 murieron frente a las costas que podemos contemplar de Galicia en sus intentos por atravesar, tanto de entrada como salida, el Valle de la Muerte, denominación que se había dado a la bahía de Vizcaya. Ortegal, Estaca de Vare, Fisterra y especialmente los puertos de Vigo y Ferrol pronto recibirían la visita de espías británicos y norteamericanos con la misión de controlar los movimientos de buques extranjeros y el estricto cumplimiento de las leyes de neutralidad. Buscaban fundamentalmente cualquier información relacionada con las actividades portuarias, movimientos de buques extranjeros, números de navíos de guerra españoles atracados, hangares y dársenas disponibles en Ferrol y Vigo, movimientos inusuales de tropas en los mismos, entregas de wolframio para Alemania. Ese era el contexto de lucha. Hay que referir combates aéreos como los que hemos visto que derribaron al avión de Ashley, nuestro Ashley de lo que el viento se llevó. Obviamente es como personaje de ficción, no como el actor. A las 12 del mediodía del 20 de agosto de 1942, entrada en el puerto de Corcubión el vapor alemán Guerra. 4 horas después salía de allí en dirección de mar abierto, cuando al pasar a la altura de las islas Sisargas fue atracado por un cuatrimotor inglés de grandes dimensiones, presumiblemente un Sunderland. En plena refriega aparecieron en el horizonte 2 aviones alemanes más ligeros, que al ver la escena se abalanzaron contra el bombardero, dando comienzo a una enconada persecución.
Viéndose perdido al llegar a la altura de la playa de Seaia, cerca de Malpica, el piloto británico viró en redondo para enfrentarse cara a cara con sus adversarios. Las ametralladoras no cesaron de repiquetear durante un buen rato, mientras los aviones poco a poco se internaban tierra adentro, invadiendo el espacio aéreo español. A la altura de Sornes, en el ayuntamiento de Ponteceso, el bombardero fue alcanzado de lleno en dos de sus motores, cola y fuselaje, y comenzó a perder altura, dejando tras de sí una fuerte estela de humo. Poco después se estrellaba, causando una gran explosión, mientras los aviones alemanes cambiaban de rumbo para dirigirse hacia el noroeste de regreso a casa. Pero no se iban como habían llegado. Uno de ellos, tocado el fuselaje, perdía cada vez más altura y en breve tenía que efectuar un aterrizaje de emergencia cerca de Punta Langosteira. Combates como estos los hubo a decenas en frente a nuestras costas. La mayoría de los salvamentos fueron llevados a cabo por barcos pequeños que circunstancialmente durante su faena se encontraban con supervivientes de navíos hundidos en el mar. En ocasiones, tras recibir la noticia, el rescate lo organizaban improvisadamente comandantes, capitanes, ayudantes de marina o guardias civiles, y en el mismo participaban numerosos barcos, remolcadores, bows, pesqueros y lanchas de las localidades más próximas. La dinámica en ambos casos era siempre la misma. Una vez rescatados y subidos a bordo de las embarcaciones, los náufragos eran trasladados a la comandancia de marina más cercana, es decir, a los puertos de Vigo o Ferrol. Una vez allí, tras ser identificados, quedaban bajo la custodia de las autoridades portuarias, notificando su situación al cónsul o embajador del país de origen en Galicia, en espera de ser repatriados. El 1 de mayo de 1943, Karl Donitz y su ayudante, Evert Gott, redactaron la Orden 483, en la que disponían que todos los submarinos alemanes en tránsito por la bahía de Vizcaya navegasen sumergidos el mayor número de horas posible durante la noche, emergiendo únicamente de día para recargar sus baterías. Tal decisión, a pesar de los nefastos resultados que alcanzaría, tenía cierta lógica. En los últimos meses, muchos sumergibles habían sido inesperadamente detectados de noche y atacados por sorpresa. Donitz adoptó con esta orden una política defensiva. Si el momento de mayor peligro era, curiosamente, de noche, sus submarinos navegarían sumergidos durante ese tiempo, emergiendo solo de día para recargar las baterías eléctricas. Competir contra la tecnología aliada solo podría tener ciertas posibilidades de éxito a plena luz del día, cuando el avistamiento entre avión y sumergible fuera mutuo. Por esta misma razón, el Großadmiral reforzó el sistema antiaéreo de sus naves y ordenó la construcción de 4 U-Boot de diseño experimental con una enorme dotación antiaérea que triplicaba en potencia de fuego a la de los modelos convencionales precedentes. Poco se equivocaba Rupp cuando sospechaba que, de no poner remedio urgente a la presión aérea, en breve la flota submarina alemana sería completamente aniquilada. Como última medida, Donitz proponía a Hitler la creación de una nueva fuerza aérea asignada a la Marina independiente de la Luftwaffe, destinada en exclusiva a dar protección aérea a los U-Boot en su tránsito por la bahía de Vizcaya. Como título o nota de curiosidad, el U-459 fue el primer submarino construido del tipo 14, vulgarmente denominadas vacas lecheras. Estas naves, cuya misión consistía en reaprovisionar a otros sumergibles en alta mar, se caracterizaban por tener una voluminosa panza, de mayor altura y calado que los modelos convencionales, y ausencia de torpedos, reservando todo ese espacio a modo de depósito adicional para combustible, provisiones y piezas de repuesto. En compensación a su escasa capacidad ofensiva, las naves del tipo 14 disponían de unas potentes defensas antiaéreas para protegerse de los aviones aliados. Entre otros submarinos hundidos frente a nuestras costas,
estaba el submarino capitaneado por Burkhard Hackelen. Navegó durante sus primeras salidas en agua del Mar del Norte con la intención de interceptar algunos de los convoys aliados que transportaban material bélico a la Unión Soviética. En septiembre de 1942 cambió de latitudes para dirigirse más al sur. Por esa fecha, el U-454 se unió al grupo Panther, que operaba en la costa de Irlanda. Allí esta manada de lobos echó a pique 15 mercantes del convoy SF-107, perdiendo a su vez 2 naves antes de dispersarse. El 1 de agosto, a punto de atravesar la bahía de Vizcaya, el U-454 emergía al noroeste de Cabo Ortegal tras varios intentos abortados anteriormente por 3 aviones aliados. A las 2:40 de la tarde fue localizado por un Sunderland del 10º Escuadrón Australiano, uno de los aviones que daban protección aérea al segundo grupo de escolta británico del capitán John Walker. El piloto, teniente Bob Fry, acababa de dejar unos minutos antes al grupo de naves y se dirigía a su aeródromo cuando detectó la presencia del submarino a unos 9 kilómetros de las fragatas inglesas. Burkhard Hackelen ignoraba por completo que su nave se dirigía directamente hacia ellas, pero Fry, que disponía desde el aire de una perspectiva privilegiada, no lo creyó así y giró en redondo dispuesto a atacar al sumergible. Alertado por la presencia del bombardeo e incapaz de sumergirse nuevamente, Hackelen dio orden a los servidores de antiaéreos de abrir fuego. Uno de los motores del Sunderland fue alcanzado de lleno por los proyectiles. A continuación, el otro. Varios impactaron en los depósitos de combustible. De esta manera, solo 12 hombres, 11 que estaban sobre el puente en el momento de ataque y otro que pudo salir al tiempo del interior de la sala de mando, salvarían sus vidas lanzándose al agua. Instantes después, el Sunderland perdía completamente el control, estrellándose en el mar. 6 miembros de su tripulación se aferraron a una de las alas del bombardero que quedó flotando sobre el agua tras el impacto. 32 marineros alemanes perecieron en el interior del U-454 en las aguas que podemos contemplar delante de nosotros. Como nota curiosa, a finales del mes, el radiotelegrafista del U-106 entregaba a su comandante un mensaje en clave enviado por el mando. Se trataba en cuestión del máximo secreto. El submarino debía reunirse a la mayor brevedad posible en aguas del Atlántico con el U-105 y 2 buques mercantes germanos de los que no se precisaba el nombre. Al llegar al punto acordado, Jürgen Osten se encontró nada menos que con el Cormorán, uno de los más famosos buques corsarios germanos de toda la guerra. Su comandante llevaba casi un año en el mar sin tocar puerto, hundiendo y capturando barcos de las más diversas nacionalidades. El Cormorán, al igual que otros de sus compañeros de correrías como el Atlantis, Orión, Thor, Penguin o Comet, estaba diseñado de tal forma que, bajo una apariencia inofensiva, escondía un potente navío de guerra fuertemente armado. Era un buque corsario en toda regla. Osten y el comandante del U-105, que había salido de Alemania días antes para llevar a Denver metal blanco imprescindible para los cojinetes de su nave, recibió de aquel cartas náuticas recién capturadas. En esas cartas se podían contemplar o se indicaban y señalaban los campos de minas británicos y los canales de acceso al puerto de Freetown. Ese era el servicio que propiciaban las naves corsarias. La historia del U-966 que comandaba el capitán Wolf ya la hemos narrado en un anterior vídeo. Hay que decir que cuando ya la tripulación del U-966 dio el barco por perdido, en las proximidades de Punta Maeda, el comandante ordenó activar los mecanismos de detonación que echarían a pique la nave. Todos los marinos saltaron al agua, excepto 3 que perecieron en el interior. Otros 5 morirían en el mar instantes después.
En la villa de Obarqueiro, el brigada de la Guardia Civil, don Ángel Castro, enterado de lo sucedido, organizó un grupo de rescate con varios patrones y marineros. Frente a la isla de San Vicente, don Antonio Martínez Laje, ayudante de Policía Marítima de Cariño, a las 5:30 al secretario del Ayuntamiento de Obarqueiro le comunicó telefónicamente la noticia de los preparativos para el rescate de los náufragos en el mar. Enterado del sucedido, Aquiles Vial ordenó la salida inmediata de todos los barcos disponibles próximos a la zona, subiendo el mismo en el puerto de Espasante, al Argentino. Con él partirían también sobre las 6 de la tarde el Virgen del Carmen y el Gloria Teresa. Al llegar a las proximidades de Picón, este último pesquero recogió del agua el cadáver de un soldado alemán. Poco después el marino encontraba en Pedramea otro cadáver de un oficial de la misma nacionalidad. Los supervivientes del U-966, 39 hombres, serían trasladados a las 10 de la noche en camiones del ejército español al pueblo cercano de Viveiro y posteriormente alojados en el Hotel Venecia. 3 soldados, heridos leves, quedarían en Obarqueiro atendidos por los doctores de la localidad, señores Pimentel y Campillo. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, los 5 cadáveres alemanes y los 6 británicos fueron enterrados en el cementerio local en presencia del cónsul alemán en A Coruña, el agregado naval de la Kriegsmarine en Madrid, el comandante Wolf y uno de los oficiales de su nave. A continuación se celebró una misa de requiem en recuerdo de los fallecidos. A los 22 de diciembre de 1943, tras una breve estancia en Ferrol junto a las tripulaciones del Max Albert y del North Atlantic, los marinos del U-966 fueron trasladados a la base naval de La Graña, donde se reunieron con sus compañeros del U-760 hasta el final de la guerra. La vida en La Graña transcurrió apaciblemente para estos hombres. En el interior de la base naval, donde este narrador estudió su especialidad de marino para la Armada Española, y conozco perfectamente las instalaciones, bien, en el interior de la base naval se organizaron distintas actividades para combatir el tedio cotidiano. El 12 de septiembre de 1944, Wolf se vio aquejado de una dolencia pulmonar. Las autoridades le entregaron un salvoconducto para desplazarse a Madrid, donde ingresó en un hospital militar. En breve, documentos oficiales lo darían por fallecido, pero la realidad era muy distinta. Un avión de la Lufthansa con destino a Hamburgo trasladaba por esa fecha a un pasajero de nombre Erich Weber, que no era otro sino Wolf. A la llegada a esta ciudad, el comandante sería ascendido al grado de capitán de corbeta y puesto al mando de una compañía de infantes de marina para defender algunos barrios del imparable avance de las tropas aliadas. 2 meses después, en noviembre, los cuerpos de los alemanes enterrados en el cementerio de Obarqueiro serían trasladados al municipal de A Coruña. Con posterioridad fueron enviados al cementerio alemán de Cuacos de Juste, en la provincia de Cáceres. Algo similar sucedió con los 6 soldados de la RAF que pasaron al cementerio civil de A Coruña y de allí finalmente al British Cemetery de Lujúa en Bilbao. Acabada la guerra, Wolf se casó y tuvo 2 hijos. Años después regresó a Obarqueiro en compañía de su esposa Annelies. La visita se repitió muchos veranos, tanto que uno de los hijos de Gott terminaría contrayendo matrimonio con una joven del lugar. En la década de los 70, una empresa de desguaces extraía del mar los restos del U-966 para venderlos como chatarra. Desde 1975, ininterrumpidamente hasta la actualidad, los antiguos miembros de la tripulación de este submarino se vienen reuniendo todos los años junto a sus esposas e hijos en distintas poblaciones de Alemania y han fundado una asociación de antiguos combatientes denominada U-Boot Kamerad Gut Wolf. En verano de 1978 Wolf falleció. Su última voluntad testamentaria consistía en que sus restos mortales fuesen incinerados y arrojados al mar en estaca de Barres. Y así se hizo.
El lugar donde se había hundido el submarino, en el denominado Picón de Maera, se presentaron varias embarcaciones de bares y barquero. Las cenizas fueron arrojadas en una pesada caja al mar y asimismo se depositaron varias coronas de flores. Muchos vecinos de Obarqueiro todavía recuerdan al comandante jugando al dominó y a las cartas, riéndose con sus amigos mientras tomaba una copa de coñac en una de las tabernas que solía frecuentar durante sus vacaciones veraniegas en la villa. Muchos también, al pasear por bares, miran de soslayos hacia el Picón de Maera. En sus fondos, una vez reposó un submarino alemán. Hoy, las cenizas de un viejo marino apellidado Wolf avivan por aquellos lares más de una historia de amor en el Fisterra de Europa. Rinda pues, o sirva este improvisado documental con escasos medios y mucha ilusión a aquellos marinos que se hundieron frente al paisaje que estamos contemplando. Bueno, aquí termina el ciclo de vídeos. Espero que frente a la costa de Lotegal os hayan gustado. Me gustaría que hicierais comentarios, que me animaseis mucho, porque la ilusión no me falta. Sí quiero, he dado un homenaje a esos marinos, ¿no? Que con el coraje navegaron estas aguas tan difíciles. Pero también lo quiero decir, mira qué medios tengo. Una DJI Pocket 2 con un micrófono, ni os imagináis el viento que hace en esta zona, ni os imagináis. Y este teléfono que va en el combo, este micrófono, ha cumplido, y no ha traído el paravientos, ha cumplido sus expectativas mejor de lo que yo pensaba. La camarita es muy funcional y mi otro medio pues es este es un jabato, el Mavic Mini 1, el primero, el más básico. Ni sabéis qué respuesta da. No me paga nadie, ni DJI, ni nadie. Lo digo porque son, no sé, por dar unas pequeñas indicaciones de que con muy buena voluntad y unos medios pues un poco limitados, pero también se pueden conseguir cositas para contar. Pero es que este es un jabato, porque figuraros, a ver, vamos a mirar detrás, figuraros el aire que hace, o sea, el aire que hace aquí, para que esto que pesa menos de 299 gramos haya soportado, digo, se me va el agua, pero no. Así que, amigos, frente a las costas, ojalá algún día pudierais venir aquí y contemplar lo mismo que ven mis ojos. Bueno, nos encontramos en Obarqueiro, Concello de Mañón, Playa de Esteiro, y es fin de etapa de nuestro trayecto sobre el hundimiento de submarinos y la Segunda Guerra Mundial en la costa gallega. Aquí fue hundido el Lu 966 y vamos a rendir homenaje a sus tripulantes y al comandante Wolf. Aquí tenemos el plano. Bueno, nos encaminamos hacia las playas de Esteiro. He hablado con algunos, he comido muy bien en el mesón Relojes a la entrada, merluza. Bueno, estos sitios siempre dicen que hay que pedir producto de la zona, ¿no? Y aquí, claro, es zona de flota pesquera, de pescadores, y un menú muy sencillito en el bar Relojes a la entrada de Obarqueiro, 11 euros, os lo digo porque una merluza fresca no, lo siguiente, y sopa de marisco, vamos, espectacular de buena. ¿Y qué más? Postre, bebida y café con una gotita de caña. Os lo digo porque siempre es bueno referir sitios cuando uno va a ciegas. Y como sé que muchos vais a venir, pues mirad lo que tengo enfrente, chicos y chicas.
Más chicas que chicos, creo. Aquí, frente a esas costas, se hundió el submarino U-966. Para empezar, es una zona de surfistas. Mar bravío. Es que me quedo impresionado. Impresionado. Es que si hay una manera de concluir un reportaje, tiene que ser en una playa virgen como esta, porque me siento privilegiado. Decirme la gente, no sé, hay gente que necesita el dinero para ser feliz. Yo lo necesito para echar gasolina, poder comer un menú sencillo con comida caserita, poder empatizar con algún paisano que me diga que algún coñac se tomó con el comandante Wolf, que me diga y me indique cuál es la dirección correcta. No sé, es que de verdad, un 27 de septiembre, ¿dónde puede estar un ser humano al que le guste la historia, al que le guste los enigmas, al que le guste la vida? Es que no se puede celebrar más con menos. Mirad, Playa de Esteiro, solo, absolutamente, mirad qué oleaje, Dios mío. Este es un sitio, perdonad que me venga arriba. Estoy súper feliz de estar aquí. Si podéis captar algo de mi felicidad, si sirva que en homenaje a los tripulantes del U-966, como marinos, no como defensores de un ideario alemán que obviamente hizo mucho daño a los judíos, no voy a mezclar una cosa con otra, estoy hablando de marinos, de hombres de mar, de una profesión de hombres honrados y sufridos y abnegados. Impresionante. Por favor, pulsad un poco el encuentro del río con la naturaleza, con el mar bravío. No quisiera hoy estar en ningún otro sitio. Soplen serena las brisas, ruja amenaza la ola. Ahora mi imaginación, allá a lo lejos, pudiera ver emerger un periscopio. Voy a hacer psicofonías y a ver qué sale. Septiembre 27, 2023, José Ignacio Carmona. Madre mía. Mirad, en este paraje tan natural me siento como un director de la Orquesta del Silencio y del Paisaje. Mirad qué sitio. Esa silla la voy a elegir como si fuera silla de director para decir corten. Seguramente, claro, es la silla del salvavidas, pero qué mejor trono. Mirad. Para desde aquí, en este mar bravío, mirad allí al fondo. Despedir este reportaje. Sentado aquí, volaré desde aquí mi dron. Sentado en la silla, dominando la
la soledad y el silencio.